Mis amigos del canal Mira TV, en su programa Pradera en Red de Terrenos Salsero, un abrazo cordialísimo para todos ustedes. Muy musical, aquí ya estamos presentando este especial salsero que presentamos cada 8 días precisamente. Einar Alonso López, les saludo a todos ustedes con fuerza en el verbo y alegría en la entonación. Hoy con un invitado muy, pero muy especial, mucho para hablar con este personaje de la salsa, que ya prácticamente es un caleño más, es un colombiano más. El maestro Alfredito Linares y su Mambo Rock. Bienvenido, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias, don Einar. Un saludo para todos los salsómonas, para toda esa gente que gusta de la música brava, de la música dura. Pues para mí es más de un placer dirigirme a todos y siempre con el cariño que me caracteriza, darles mi saludo muy efusivo, con mucho cariño. Bueno, maestro, ¿cuántos años ya en la ciudad de Cali? Bueno, así, pues bajito, más de 20 años ya estable, ya en una forma estable, ya operando de aquí, y pues, y de ahí, digamos, ha nacido que he estado ya 10 años en giras para Europa, y en diferentes ciudades también de Colombia en general, haciendo conciertos en Medellín, en Bogotá y aquí mismo en Cali, pues siempre con el cariño que caracteriza a la gente caleña, siempre abordándome con mucho cariño. Bueno, aunque ya estaremos hablando de mucha historia con el maestro Alfredito Linares, pero ¿por qué decide quedarse en la ciudad de Cali y no en Bogotá, Caracas, Nueva York, Europa, qué sé yo? ¿Por qué Cali? La realidad es el calor humano, básicamente, que hay en Cali, fue que me acogió. Aparte de eso, también vemos que la gente ya había acogido mi música desde mucho tiempo atrás. Entonces, mucha gente yendo incluso a Perú a comprar los LP en aquella época, y ellos pues de ahí han sido prácticamente mi familia, digamos. Puedo decir, prácticamente Cali son mi familia aquí ya en una forma general, y yo siempre me siento muy bien. Aparte el clima, todo a mí me favorece. Entonces yo creo que para mí Cali siempre será, como se dice, la sucursal del cielo. Qué bueno, maestro. Alfredito Linares hoy con nosotros aquí en Mira TV, Pradera en Red de Terrenos Salsero.com. Bueno, maestro, ahora sí hablemos de sus inicios, hombre. Entiendo que sus inicios musicales fueron iniciando la década del 60, donde había un auge muy importante de ritmos muy especiales como la pachanga, como el mambo, como el bugalú. ¿Cuáles fueron esos inicios y por qué llega Alfredito Linares a la salsa, a la música bailable? Bueno, eso todavía se remonta un poquito mucho más atrás, porque desde mi niñez mismo, nosotros en ese momento, Perú tenía las relaciones con Cuba. Entonces, de ese momento, nosotros hemos sido bombardeados por toda la música cubana, desde cuando, pues, hablando de los compadres, indudablemente la Sonora Matancera, porque estamos hablando también de un grupo muy bueno, que era Roberto Faz. Roberto Faz, pianistas como Peruchín, Bebo Valdés, que son gente que hizo mucha labores, digamos, en Cuba. Aparte, pues, perdonándome de muchos talentos que verdaderamente merecen nombrarlo. Bueno, y entonces, ¿cómo inicia ese gusto por la música? ¿Cómo inicia ese gusto por el piano específicamente, maestro? Específicamente fue porque mi padre tenía el negocio de pianos.
En aquella época solamente había una competencia que era la base primordial, que eran los alemanes que implantan la venta de los pianos. Entonces mi padre inteligentemente agarra y también él comienza a hacer competencia de eso. La compra, venta de pianos, reparación de pianos, afinación de pianos. Entonces, de ahí cabe que pues yo sigo ya digamos muy pequeño, muy lógicamente hablando de 4 o 5 años, ya yo estaba absorbiendo lo que era la música cubana, incluso también es así que yo me ponía a tocar cosas en el piano que emulándolo a Elino Frías, cuando hacía por decir hay cosita linda que incluso un tema colombiano. Correcto. ¿Verdad? No, y incluso lo hagamos un ratico ahí en el piano. Vamos, de una. Oiga, muy bueno, ¿ah? Entonces, ya la influencia fue muy notable y no solamente digamos en forma de acetato, LP, música, sino que incluso muchos cubanos vinieron a vivir a Lima. Incluso pues los contrataban en los grandes hoteles de lo que era en Lima, el Hotel Crillón, el Hotel Bolívar, que eran grandes hoteles. Es más, yo trabajé también con un cubano que se llamaba Ray Rodríguez, Charles Rodríguez, para ser exacto. Y pues recordando que cuando estuve trabajando en el Grill Embassy en Lima, Perú, justamente yo era el pianista de este señor cubano, y viene la orquesta de Machito con toda su banda. O sea, ya había un roce, ya uno estaba, digamos, ya tenía muchas cosas digeridas de ese, porque hablándole ya en oro es música también que es como una universidad, que también hay que ejercerla, hay que estudiarla. Entonces esos fueron de los inicios, muy pequeños, y ya uno absorbía mucha música de Cuba, pues, y lógicamente eso fue, digamos, una de las escuelas de uno. Muy bien, amigos de Pradera en Red, Mira TV, estamos conversando con el maestro Alfredito Linares, pero vamos a mirarlo, vamos a observarlo en un video ya actuando el maestro Alfredito Linares aquí en Pradera en Red, Mira TV. Aquí está el maestro Alfredito Linares.
Mis amigos de Pradera en Red, terrenosalcero.com. Mira TV es el sabor inconfundible e intacto del maestro Alfredito Linares con ese tremendo clásico de Tiahuanaco. Muy bien, continuamos conversando con el maestro Alfredito Linares. Ya usted nos hablaba, maestro,
que, bueno, en su casa, en su hogar, había mucha afinidad con el piano, afinaban pianos y demás. Entonces, usted le fue gustando y ya fue adquiriendo mucha capacidad en el piano. Pero, ¿cuáles fueron sus, digamos, sus referentes en cuanto a pianistas? Usted nos hablaba de Lino Frías. ¿Quién es más en cuanto al piano se refiere, maestro? Bueno, sí mencionamos a Bebo Valdés en aquella época, ¿no? Peruchín, claro. Peruchín. Eran de los pianistas que me impactaban, ¿no? Y pues todos en un muy buen nivel, pero en diferente, digamos, estilo. Que eso es lo que no se debe confundir. Pueden ser dos personas de muy buen nivel, pero lógicamente uno va a sonar de, quién sabe, de otra manera que el otro, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, como te digo, la música cubana estaba muy por encima y pues lógicamente uno sabía de otras personas, pero que a veces incluso ignoraba hasta el nombre de ciertos pianistas, que incluso te cuento que dentro de ellos hay muchos que son amigos míos, como pianistas de la Lejuna Cuban Boy en aquella época, que se hicieron giras en Perú, Panchito Calimano, etcétera, y de cierta gente, ¿no? Que siempre, digamos, sirvió de influencia para uno para poder desarrollar, lógicamente. ¿En qué momento, maestro Alfredito Linares, usted dice, este es mi estilo, este es Alfredito Linares? Bueno, primero venía la formación. Obviamente yo estaba escuchando y tenía también la referencia de otros pianistas que, no siendo de la línea de la salsa ni la cuestión tropical, sino eran pianistas de una muy buena formación que eran muy antiguos. Carmen Cavallaro, Peter Nero, por decir ya un poquito más contemporáneo, Eddie Duchin, que pues posiblemente muchos pianistas se rascarán la cabeza quiénes son esa gente, pero eran lógicamente gente que eran muy buenos pianistas. Y entonces, de eso, ya cuando entro al conservatorio, ya aprendiendo, ya uno comienza, lógicamente, a pasar no solamente por la cuestión de las teorías, la cuestión de armonía, etcétera, ¿no? Contrapunto, todas esas cuestiones que hay que estudiarlas para poder tener muy buen concepto para poder ser un creativo y lo que llegamos al punto, tener un estilo definido. Correcto. Bueno, maestro, llega la época ya en que el nombre de Alfredito Linares se incorpora al mundo artístico, ¿no? Entiendo que hay uno de los éxitos muy famosos de Yo de Cuba, que fue el Pito, I Never Go Back to Georgia, que lo hizo usted también. Entre otras cosas, cuando usted inicia su carrera musical, es una, ¿qué le digo yo? Es una salsa, pues aunque en el momento no se llamaba salsa, pero para hoy le llamamos así, es una salsa un poquito agresiva, ¿no? Un poquito pasada no sé, de vibraciones. ¿Cómo fue ese momento, maestro? Bueno, realmente es, para aclarar, es como un montuno, ¿no? Porque el efecto del pito, Whenever to Georgia, era... Eso. El dueño de la fábrica donde yo grababa fue muy perspicaz. Me dice, no, Alfredo, ustedes podrán hacer una versión de... Claro, le digo. En ese momento, e incluso dentro de esa grabación, habían 2 cubanos. Entonces, aproveché el feeling de ellos también para poder llevar a cabo. Lógicamente, el que hizo la creatividad del soneo fue un peruano, Raúl Ducos. Y
lógicamente, hoy en día, uno viaja a cualquier sitio, todavía le piden ese tema. Pero es un tema, pues, como te digo, que en ese momento se logró. Ya no era ni copia, sino era una cuestión prácticamente muy original de uno mismo, porque lo estaba haciendo en el momento. Lo estábamos trabajando en el momento, sin partitura. Oh, ya. Precisamente, maestro, ¿cómo lograr un tema que ya, por ejemplo, conocemos como el pito? Entiendo que usted grabó algo que se llamó Sujétate la lengua, una versión de la Sonora Matancera y otras versiones. ¿Cómo lograr que una versión no se parezca a la original y que la gente cuando la escuche no la relacione con la original, sino que precisamente observe y mire y analice que es el estilo de Alfredito Linares? ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso ya es plasmándolo en la partitura, ¿no? Ese fue un tema que siempre me gustó por el tema en sí. A mí me agradaba mucho. Y tan es así que yo hice 2 versiones de Sujétate la lengua. Una que la hice en Lima y la otra que la hice en Venezuela con Palacios, el cantante del grupo Madera. Sí. Que también, valgan verdades, aportó mucho, un señor sonero también en aquella época. Y como te digo, el hecho es cuando uno se sienta a escribir, porque en la escritura está que tú puedas, ya, una cosa es la escritura y otra cosa es sonarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, el piano es como decir la Biblia, porque ahí te va a sonar, te va a dar la idea de cómo va a sonar el tema, no solamente en el aspecto del piano, de la rítmica, sino del aspecto de las trompetas, de los trombones. Entonces, de ahí es que uno comienza, digamos, con esa pasión a querer lograr algo que le va a dar, lógicamente, al bailador. ¿Había alguna diferencia entre ese Sujétate la lengua de Lima y el de Venezuela en cuanto a ritmo, en cuanto a sonar, independientemente de los músicos, ¿no? Ciertas diferencias, porque yo al llegar a Venezuela hago unas modificaciones, ¿ve? Ya. Entonces, esas modificaciones lógicamente valieron y estaba aprovechando también la incursión de la percusión, que en la percusión estaba Cheo Navarro, Gustavo Quinto, Freddy Roldán, que eran tipos que tenían mucho feeling para interpretar. Entonces eso es lo que uno busca cuando uno tiene una sección rítmica que te empuje, que te dé digamos, como se dice, la nota. Muy bien, estamos conversando con el maestro Alfredito Linares en esta charla de salsa, de vida musical y demás. Ya regresamos, vamos a observar al maestro Alfredito Linares tocando ese piano maravilloso aquí en Pradera en Red. Mira TV con Einar Alonso López. El agradecimiento a Luis Lozada y a Didier por permitir que lleguemos hasta sus hogares. Aquí está Alfredito Linares.
Y continuamos en este diálogo musical con el maestro Alfredito Linares, como dice el disco, y su mambo rock. Qué bueno hablar de música, maestro Alfredito. Qué bueno hablar de toda esa historia que usted nos tiene para contar, exitosa por demás. Bueno, hay dos temas, maestro, muy especiales para nuestro sector, la ciudad de Cali, Colombia, para cuando se habla de rumba, cuando se habla de viejoteca, cuando se habla de baile, que son Tiahuanaco y el mambo rock. Éxitos tremendos suyos, maestros. Háblenos del primero, Tiahuanaco. ¿Cómo se logró? ¿De quién fue idea de este tema? ¿Sabía usted o presentía usted que se iba a convertir en el éxito que hoy es, que prácticamente pues supera todas las generaciones? Bueno, sinceramente, yo no pensé que iba a ser un éxito así tan arraigado, ¿no? Porque verdaderamente lo hice más que todo como buen músico, por impulso. Dije, no, vamos a grabar algo, y claro, era una manera también de identificarme como productor independiente, que ya era como decir, estar en la otra carrera, porque a pesar de que yo había sido director de la televisión en Perú y había estado en muchas grabaciones, sin embargo no me había atrevido a hacer la inversión, o sea, ser la inversión ejecutiva, o sea, de dinero, para poder lograr tener mi propio producto y tenerlo en mis manos. Entonces, ahí es como nace esa idea, y eso fue por sugerencia también de un amigo. Llego a Lima, alquilo los estudios de Virrey. Entonces, esto era muy especial para uno, porque así nomás a cualquiera no se lo arrendaban en los estudios, porque pues era una cuestión muy lógica, que pues solamente era para el medio ambiente lo que era la producción, especialmente de discos Virrey. Pero sin embargo el señor Mendoza, que era el gerente de producción, me dijo, no, Alfredo, tú tienes la carta abierta. A él le digo, muchas gracias. Okay. Entonces, sí, ahí fue como comienza, digamos, la otra carrera mía, iniciándome con Tiahuanaco, a pesar de que yo había grabado muchas cosas ya. Pero también hay un aditivo ahí, que un señor productor argentino, Peter Delis, fue que colaboró conmigo. Él me ayudó en esos momentos en el aspecto de la mezcla de sonidos. Sí. El matrizaje. Entonces, fue una cosa muy especial. Igual también poner mi maleta para escribir, porque no tenía ni un escritorio en Lima, habían robado en mi casa. Caramba. Entonces me tocó así, de esa manera y de ese tamaño, ponerme a escribir, pero así, de esa manera, fue como nació Tiahuanaco. ¿Qué significa Tiahuanaco, maestro? Tiahuanaco es una palabra quechua, y pues eso aduce para ser más específico, aduce a dos cosas. Uno, la precultura inca. Antes de que vinieran los incas, había una cultura que se llamaba Tiahuanaco. Oh, ya. Pero también, a la vez, hay una parte entre Bolivia y Perú también que se denomina también Tiahuanaco. Pero el pensamiento de uno era porque era una precultura inca. Bueno, maestro, al principio cuando salió el tema, había una confusión, porque la primera traducción, al pronunciarlo, lo decían Tiahuanaco. ¿Recuerda usted? Sí. Los locutores presentaban, aquí está Tiahuanaco, Alfredito. Resulta que era Tiahuanaco, o es Tiahuanaco. Claro, es Tiahuanaco. Se presentó esa pequeña confusión. Bueno, maestro, mambo rock, la época
precisamente muy especial de la pachanga, el bugalú. Estamos hablando de la década del 50, inicio del 60, donde todavía pues, no hablamos de salsa, pero combinar, digamos, el mambo con el rock, digamos que de pronto al que le gusta la música cubana, la palabra rock como que no cala, ¿no? Como que no llega, pero ya en el ritmo, ya cuando hablamos del ritmo, el mambo rock, ¿cómo logra ese tema, maestro? Y que guste tanto y que cale tanto en el mundo hispano musical. Bueno, es muy buena pregunta, ¿no? La realidad es que ya había conocido el medio ambiente de Cali. Es más, me había involucrado dentro de eso. Y dentro de eso, pues lógicamente también trataba de bailar. Y pues las peladas eran muy, ¿para qué? Muy queridas. No, venga, porque era otra manera de bailar, un poco diferente a la del peruano. Entonces, sin embargo, yo justamente es cuando yo pongo los ojos en los bailarines y veía cómo se lograban los pasos y que entonces ahí fue donde nace la idea de esos pasos convertirlos, ¿no? Porque ellos ya de por sí el baile del caleño era más dinámico. Sí. Entonces dije, estos que necesitan algo más. Y ya me había dado cuenta que el golpe del rock, acordémonos, el rock en Cali se bailaba. Entonces dije, ¿por qué no hacer una combinación? Ahí entonces el mambo rock es cuando se graba con una batería, no con el timbal solo. Con el timbal solo se podría tirar más para la salsa nada más, pero ya con la batería le dio el carácter justamente de lo que yo quería. Entonces, pues indudablemente no hay la primera vez nada más que yo traje la cinta, lógicamente una prueba de cinta, y la puse en un grill. En aquella época se estilaba eso, el que menos tenía su carrete. Entonces pusieron, y eso fue un carnaval. Qué de bueno. Frente. Entonces ahí ya se probó el mambo rock, él dio en el blanco. Tremendo éxito el mambo rock. Bueno, maestro, Alfredito Linares el Bravo. Usted nos acaba de explicar por qué le decían así el Bravo. Hay nombres, por ejemplo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, la orquesta Madison. ¿Qué me puede contar usted? Bueno, esa es una anécdota. La realidad es que esos fueron, como se dice, tracalas que hacen las disqueras. Sí. Porque verdaderamente ya el disco ya había salido como salsa a todo sabor. Y se hizo también con Victoria el arreglo, y Victoria comenzó a explotar el disco también, y automáticamente dio fuego. Entonces, pero en un momento de esos seguro pasó que la disquera hizo un trato ya de quilates para sacarlo, pero entonces ya no obviaron sacarlo como salsa a todo sabor, sino sacarlo como orquesta Madison. Sí. Entonces ese es uno de los convenios y las cosas que tienen la disquera, que seguro ellos se lograron muy buenos. Me imagino. Recuerdo un tema, maestro, que salió bajo ese título de orquesta Madison, El Bravo Soy Yo. Ajá. ¿Recuerda? Ah, claro. A ver, ¿cómo dice? Oh, claro. ¿Quién vocalizó allí, maestro? Panchito Nalmi. Panchito Nalmi. Sí, ese también es otro de los temas que, digamos, a nivel latino, pues se impuso en muchos países.
Y tenían, sí, siempre digamos, la curiosidad de preguntarme por el cantante, porque en esos momentos Kiko Fuentes no pudo bajar a Lima, estar conmigo, pues tenía un contrato con la Tropibomba en aquella época, una orquesta de Bogotá. Entonces tuve que poner en la parte vocal a Panchito Nalmi, pero es también una voz muy buena. Tremendo tema. El bravo soy yo. Vamos a observar una vez más en acción al maestro Alfredito Linares, aquí en Pradera en Red con Mira TV. Aquí está.
Y seguimos con el maestro Alfredito Linares en este gran especial, con mucho gusto, hablando de salsa, de eso que tanto nos gusta, de eso que tanto nos encanta, por supuesto. Bueno, maestro, ya en esta parte final vamos a hablar de tres cosas fundamentales. Su etapa como productor, ya fuera del Perú, Colombia, Venezuela. Entendemos que usted participó con una producción que hizo la orquesta La Banda de Venezuela también, con la salsa mayor. ¿Cómo fue esa experiencia, maestro? Pues verdaderamente muy halagadora, porque entré en Caracas, en Venezuela, como una tromba, hablándolo así criollamente. Fue el grupo Mango, el primer, digamos, el primer entre. Después me vinieron a buscar ya para producir a la banda y su salsa joven. Muchos éxitos que también se hicieron. La salsa mayor. Y también tenemos que añadir a la orquesta Billo Caracas Boys. La Billos Caracas. Estuve de planta como un año y meses con ellos. Y también pude producir también para ellos. Y tan es así que pues ya era otra clase de música, era un reto, siempre es un reto. Era una clase de música, como se dice, más comercial que lo que uno estaba haciendo. Pero pues indudablemente ya hay mucha tela que cortar, pero para sintetizar, hablamos también de la sección de baladas. Estuve con el Puma, Mila Castellano, Ezequiel Serrano, el Canal 8, Sonográfica, en Radio Caracas. También estuve en la dirección también como en la televisión también de allá. Bueno, una muy buena experiencia con todos estos artistas. Bueno, maestro, sabemos también su digamos, inclinación, si se puede utilizar el término, por las cosas de Dios. ¿Cómo hace alguien que está en este mundo de la música, la salsa? Para nadie es un secreto que hay flagelos como la droga, la prostitución, alcoholismo, que de una u otra forma están cerca, y que aquel que esté metido en el mundo de la salsa es tentado a ello. ¿Ha sido para usted una fortaleza estar cerca de las cosas de Dios? ¿Cómo combina esas dos situaciones? No, verdaderamente al conocer la palabra fue para mí algo como una barrera, porque estamos yendo por el camino de la verdad. Ahora, si Dios me dio el don de la música, es para poder llevar un mensaje también. Entonces, eso lo volteamos. Porque lógicamente sabemos que hay el mundo de la droga y la cuestión pormenores que hay dentro de eso. Pero uno pasó toda esa... Lo importante es que uno no se quedó ahí, sino siguió. Eso por lo regular, pues uno veía en los compañeros y eso. Pero y estamos remitiéndonos a otra época. Estamos hablando incluso cuando estaba en Nueva York, de que la droga era muy fuerte para la cuestión de los músicos. Ya sin embargo, hoy en día, ya el músico lo toma de un carácter mucho más profesional. Entonces ya eso se ha superado bastante. No deja de estar, pero ya eso ya ha quedado, como decir, atrás. Y lo que prevalece es la solidez, la madurez que uno adquirió mediante la Biblia, y saber que actuar dentro de lo correcto siempre y estar siempre bien con Dios. ¿Estuvo tentado, maestro, a dejar la música, como han hecho a otros artistas que solo se dedicaron a cantarle a Dios y a su música, a su talento, pero solo para Dios? ¿Estuvo tentado para ello? Realmente sí, tiene hasta cierto punto de razón. Hubo un momento, ¿no?, que uno quiso alejarse, pero pues como te digo, ¿no?, si Dios a uno le dio el don de poder llevar un mensaje mediante la música,
pues qué mayor razón, ¿no? Que poder estar llevando un mensaje al tanto de cuando uno está en los bailes y saben que uno está yendo por el camino correcto en todo aspecto, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, lo más reciente del maestro Alfredito Linares lo tengo en mis manos. Alfredito Linares, Salsa para todo el mundo. Háblenos de este trabajo discográfico, aunque tengo un LP, pero sabemos que salió pues en CD y demás. Hay unos temas muy interesantes. 10 canciones aquí, maestro Alfredito. Bueno, realmente eso fue también, ya como te digo, el aspecto de haber superado muchas cosas y establecerme dentro de los parámetros de la música, y ya vemos cómo la música se va extendiendo para muchas partes, para Europa, en toda Latinoamérica, en Norteamérica mismo. Entonces de ahí surge un concierto que fue en Houston Salsa Congreso. Ahí es donde conozco al productor DJ Gonzo González. Entonces él fue prácticamente el motor de lo que está sucediendo ahorita con este LP, que incluso pues ahorita tiene un tema en inglés que hicimos que está muy pegado en las partes de Europa, como Holanda, por Alemania, Francia. Entonces realmente ha sido muy halagüeño también esta producción, y gracias a Gonzo, que pues ha sido la persona que ha depositado la confianza en mí, y se logró un buen trabajo, porque yo creo que aparte el personal que interviene ahí son gente de muy buen nivel. Bueno, y además hay canciones muy especiales, ¿eh? Mississippi Mambo, ¿no? Hay una versión nueva del Tiahuanaco, tenemos canciones como La Fantasía Cubana, tenemos canciones como Mi Bomba Sonó, Mi Hijo y Yo. Exacto. Mi Hijo y Yo también fue una transformación de un tema que hizo Josito Mateo. Y el tema les llegó mucho a la gente salsómana, al que le gusta la rumba, porque pues habla lógicamente de que al hijo no le enseñó sino al guaguancó. Entonces de ahí tiene su nota, digamos, hasta cierto punto jocosa, ¿no? Y, claro que sí. Y muy bonito. Bueno, maestro, este trabajo discográfico, pues en el YouTube también lo podemos, hay varios videos ya subidos allí, para contrataciones, para la gente que quiera saber más de Alfredito Linares, en sus redes sociales, por favor. Sí, claro, cómo no, Alfredito Linares Mamburrock @hotmail.com. Ahí están las referencias. De ahí creo que es muy fácil llegar a mí, porque ya tanto tengo en Yahoo también.es, también que pueden contactarme, y estamos a la orden, porque estamos deseosos de llevar buena música. Qué bueno. Pues maestro Alfredito Linares, muchas gracias por atendernos en su hogar, en su casa. Hemos pasado un rato muy agradable, hemos aprendido mucho de salsa, de música, de parte suya, y qué bueno que existan personajes que nos alegren la vida con música, y en su caso música a través del piano con la buena salsa. Muchas gracias, maestro, por aceptar esta invitación. Muchas gracias más bien a ustedes por todo ese cariño que también demuestran, pues ese cariño que hay a la música, y que pues lógicamente tenemos que darle gracias a Dios primero, porque Él es el creador de todas estas cosas. Claro que sí. Muchas gracias a Didier Producciones, a Luis Lozada, a Terreno Salsero, Pradera en Red y su canal Mira TV por permitirnos esta oportunidad de llevarles a todos ustedes, todos estos artistas. Einar Alonso López, con fuerza en el verbo y alegría en la entonación, le damos gracias al Todopoderoso por permitirnos presentar salsa. Graduado en la Universidad del Guaguancó, con especialización en son montuno, guaracha y bembé, como siempre les digo. A mí que me pongan salsa, a mí que me pongan a gozar, y voy a gozar con el maestro Alfredito Linares, por favor. ¿Qué tal si tocamos algo de la fantasía cubana para terminar este espacio como tiene que ser? ¡Que viva la salsa, maestro!